Bueno, toda crisis es un momento de ruptura de la organización social existente y en el caso del capitalismo plantea una cuestión insoslayable. ¿Quién va a ser expropiado como consecuencia de esta crisis? Si van a ser expropiados los trabajadores de su salario, de su conquista, de sus derechos, de sus jubilaciones y, por qué no, de sus viviendas, como ha ocurrido en la mayor parte de los países que han sufrido esta crisis, o al revés, los trabajadores se defienden de la tentativa confiscatoria del capital, confiscando el capitalismo, haciéndole pagar al capital las consecuencias de su propia crisis, que no puede ser otra que la nacionalización de los grandes monopolios y de los grandes capitales. La crisis es un momento de ruptura decisiva de la sociedad y los trabajadores están obligados a emprender su lucha contra el capitalismo y a transformarla, porque de lo contrario ellos serán sus principales víctimas. Esto lo vemos en todos los países del mundo: caída de salarios, desempleo masivo del orden del 30%, pérdida de derechos en materia de salud y de educación, un estado de miseria social fenomenal, que ha servido para demostrar que los supuestos avances que las masas trabajadoras habían tenido en los capitalistas desarrollados se esfuman como consecuencia de la crisis y del retroceso y de la barbarie del capitalismo. Estas crisis enseñan que la lucha de los trabajadores para terminar con la miseria social y para terminar con la posibilidad de la confiscación económica permanente que representa el capital es la lucha por el socialismo. En primer lugar, quiero aclarar que tenemos que diferenciar la deuda externa de la deuda pública en general. La deuda pública en general, bajo el gobierno kirchnerista, ha aumentado considerablemente y es hoy de unos 220.000 millones de dólares. 220.000 millones de dólares. La deuda externa se ha reducido relativamente al Producto Bruto y, según el gobierno, hoy es del 20%. Para el gobierno, que una deuda externa sea del 20% es un hecho menor. El 20%, de acuerdo a lo que le dije a ustedes, de que el Producto Bruto es 450.000, son 90.000 millones de dólares. Suena bajito el porcentaje, 90.000 millones de dólares es un frangote de dinero. ¿Cómo bajó el gobierno la deuda externa al 20% del PBI? Lo bajó recurriendo a los dólares acumulados por la ANSES y por el Banco Central. Es decir, que le pagó al usurero internacional y le enchufó la deuda a organismos internos. Y dice que no tiene ninguna importancia porque es una deuda interna del Estado. No es una deuda interna del Estado. La ANSES no es del Estado. La ANSES es de los jubilados. La ANSES es de los trabajadores que aportan a la caja de jubilaciones. Si el gobierno dice que no tiene la menor importancia porque es una deuda intraestado, está anunciando que no la va a pagar. Y efectivamente el primero que no está pagando la deuda es el gobierno, porque cuando vencen los bonos que tiene el ANSES, los renueva y piensa renovarlo hasta el siglo de los siglos. Es decir, que no lo va a pagar absolutamente nunca. Se ha pagado la deuda externa en una determinada proporción a costa de confiscar el ingreso de los jubilados. Ahora, cuando el gobierno dice que el 20% de la deuda pública, que el 20% es deuda externa, deuda a los acreedores internacionales, debo aclararles que miente, porque hay una deuda que no la computan acá, que es el cupón del PBI. Es un premio que se le dio a los acreedores internacionales que ingresaron a la renegociación de deuda que se hizo en el año 2005. El monto total que hay que pagar por cupón de PBI es de 40.000 millones de dólares. Ya se han pagado diversas cuotas, pero aún así queda por delante cerca de 25.000 a 30.000 millones de dólares. Sumado a los 90.000 que le dije antes, son 120.000. Y esto ya es bastante más que el 20%. Otra cosa más son los intereses. El 20% es el capital que se debe del PBI, 90.000 millones de dólares es el capital que se debe.
pero ese capital tiene encerrado un interés, es muchísimo más que eso. Pero lo más grave de todo es que es una deuda usuraria. ¿Es usuraria por qué? En primer lugar, es una deuda de 50 años. ¿Quién tiene una misma deuda durante 50 años? Aquel que nunca la pudo pagar y que el usurario se la fue aumentando al cobrar, al transformar los intereses en nueva deuda y sobre esa nueva deuda pagar intereses que luego no se pagaban porque no había condiciones de pagarla. Se contraía una nueva deuda sobre esos intereses y nuevos intereses. Eso en la justicia, en el derecho internacional, también en el derecho nacional, eso se llama usura. La deuda argentina es usuraria. Y el último punto es una deuda de 50 años, de un país que declina constantemente. Es una hipoteca que la nación no puede soportar. ¿Y quién está primero, el banquero o el niño desnutrido? ¿Quién está primero, el banquero o el jubilado? ¿Quién está primero en general, el ser humano, por los beneficios de las grandes corporaciones? Nosotros opinamos del ser humano. Y es una deuda usuraria, y es una deuda de 50 años. Y es una deuda cuyo grueso, ¿quién lo contrajo? La dictadura militar. Por lo tanto, no la contrajo en nombre del pueblo argentino, la contrajo en nombre propio. Y gran parte de la deuda que tenemos que pagar ni siquiera la contrajo la dictadura militar. La contrajeron los grandes grupos económicos y cuando no la pudieron pagar, el gobierno militar la estatizó a través de Domingo Cavallo. Estamos pagando la deuda de otro. Es el afano del siglo. Es la destrucción del país. ¿Qué pasa si no pagamos? No pasa absolutamente nada. Y les voy a explicar por qué no pasa. Estamos en el 8º año de la crisis mundial. Y la crisis mundial se caracteriza ¿por qué? Por el hecho de que nadie paga deudas. Y el Estado sale y pone la plata para rescatar bancos que no pueden pagar sus deudas. Es decir, nadie está pagando la deuda. Pero cuando la deuda la tiene un capitalista, que si la paga quiebra, el Estado va y lo rescata. Ahora, si la deuda la tenemos los argentinos, o la tenemos los trabajadores, nadie viene en nuestro rescate. El rescate es que no paguemos la deuda externa. Absolutamente. Y este es un problema internacional. Como es usuraria, tenemos a favor el derecho internacional. Como es usuraria, tenemos a favor el derecho, la simpatía de los pueblos. Como esto lo sufren numerosas naciones, miren Grecia, miren España, miren Italia. Numerosas naciones están quebrando bajo el peso de esta deuda financiera. La propuesta de no pagarla es una salida para los trabajadores del mundo entero e incluso para naciones enteras. Lo que pasa es que nos gobiernan mercanchifles, nos gobiernan punteros de cuarta, servidores del capitalismo. Y lo mismo vale para los opositores. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda tienen el honor de plantearle al pueblo argentino los problemas que hay y la forma de resolverlos. El cepo del dólar es una reglamentación que ha establecido el gobierno para que le queden los dólares suficientes para pagar la deuda externa. Y nosotros ya estamos en contra de la deuda externa. Imagínense si además vamos a estar a favor de medidas de excepción que afectan otros intereses, como el de alguien que quiere salir del país, viajar, hacer cosas de lo que fue, para pagar la deuda externa. Hay que distinguir el cepo al dólar del control de cambios. ¿Por qué? Porque un control de cambios bien entendido solo puede aplicarse en un país que tiene un plan para industrializarse. Salir de la pura venta de la soja e ir a la informática, ir a los grandes desarrollos tecnológicos y salir, digamos, avanzar como nación, ¿no es cierto? Entonces, un plan de industrialización. Ahora, para ese plan de industrialización hay que tener un equilibrio en el manejo económico porque se requieren importar cosas, se requieren exportar otras y todo lo demás. Y entonces el control de cambios hace un racionamiento de las divisas que se obtienen en función de un desarrollo industrial, no para salvarle la vida a parásitos internacionales que en esta crisis seguramente deben haber quebrado varias veces, como han quebrado los bancos, ustedes saben,
en Estados Unidos y en Europa, y el Estado de esos países ha salido a rescatarlo. Nos están sacando la guita a nosotros para salvarse un grupo de plutócratas, de ricachones internacionales. Entonces, no estamos de acuerdo con esto al servicio del pago de la deuda externa y solamente defendemos un control de cambios que esté vinculado, que es una variable de un plan de industrialización que va a ser el propósito de un gobierno de trabajadores. Yo imagino que quien hace esta pregunta dice lo siguiente: ¿qué tiene mal en construir viviendas? Bueno, está perfecto construir viviendas. Especulación inmobiliaria es cuando las viviendas no se construyen con el objetivo de que alguien viva en ellas, por lo menos a corto o mediano plazo, sino como una forma de reserva de valor. Tienen un terreno, ahora hay una gran especulación, quieren vender, el jueves lo va a discutir la legislatura, a precio vil, a chaucho y palitos, 500 hectáreas de tierra en Villa Lugano, que al precio que tienen, digamos, no cuesta nada, y van a terminar construyendo torres que van a vender a $4.000 o $5.000 o $6.000 el metro cuadrado. Entonces el que la compra ahora, el que la construye ahora, aumenta su capital de forma extraordinaria. No le interesa si alguien va a vivir ahí o no va a vivir ahí. Lo que a él le interesa es mantenerla para venderla en un momento oportuno en que ya el precio del suelo no aumente más y no sea una reserva de valor. Puerto Madero está deshabitada en un 60 y un 70%, pero el que tiene, el propietario de eso que llaman vivienda y en la cual no vive nadie, se ha enriquecido enormemente porque los terrenos de Puerto Madero empezaron a $1.000 la hectárea, a $1.000 el metro cuadrado, y se han ido a 10.000 el metro cuadrado. El tipo se ha hecho rico en forma fabulosa. ¿Y cómo lo ha hecho? Desarrollando un proyecto inmobiliario. ¿Quién se lo financió? Un banco. El banco, el proyecto inmobiliario, hicieron un negocio fenomenal. ¿Y quién más se benefició? Los narcolavadores. Porque el negocio inmobiliario se presenta de una manera en la que el capital anónimo se puede introducir con mayor facilidad. Entonces, eso es especulación inmobiliaria, y nosotros opinamos que debe ser gravada con impuestos extremadamente elevados. Y en lugar de eso, las 500 hectáreas de Lugano y otros lugares donde hay para construir o hay para renovar viviendas, sean reservados para construir viviendas para trabajadores, viviendas para gente que realmente las va a habitar. Y eso no es especulación inmobiliaria, y eso resolvería, por lo menos digamos en la ciudad de Buenos Aires, un déficit habitacional gigantesco. Porque cuando se habla de 150.000 familias con falta de viviendas, en gran parte se refieren a las poblaciones que viven en las villas. Pero lo mismo ocurre con un departamento de 4 ambientes donde viven 8 personas, la abuela y los nietos, además del núcleo central de la familia. Esa gente de clase media necesita otra vivienda, y la condición para otra vivienda es que el precio del suelo, que no lo construyó ningún capitalista, porque el suelo existe desde antes del capitalismo y desde antes del capitalismo, el precio del suelo lo hace hoy prohibitivo para un trabajador o para alguien de clase media. Bueno, el acuerdo con Chevron es un giro político importante de parte del gobierno, porque después de llenarse la boca con que lo que había hecho con YPF era la recuperación de la soberanía energética, arma un pacto con una de las petroleras más informes del mundo. Entonces, desde el punto de vista del relato oficial, quedan como en pelota, digamos, sin poder agarrarse de nada. Hoy, por ejemplo, sale un artículo en Clarín del tipo de YPF que dice que los acuerdos de este tipo tienen que ser secretos porque si no se aviva la competencia. Entonces, si el acuerdo es secreto, ¿cómo puede defenderlo? No se puede defender un acuerdo secreto, porque la defensa siempre es la defensa porque algo es así, 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 así. Ahora, como es secreto y no sabemos si es así, 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 no podemos defender nada. Es decir, están enseguecidos, completamente. Entonces, acá hay varios aspectos que quiero tocar. El primero, que es un contrato leonino. Todo lo que no puede hacer nadie lo puede hacer Chevron. Puede exportar, hoy está limitada completamente la exportación de petróleo,
Y lo que recaude en dólares en el exterior lo puede dejar en el exterior. Está prohibido que el que exporte deje la plata en el exterior. Segundo, puede remitir ganancias al exterior. Hoy está prohibido que se remitan ganancias al exterior. Si mañana falta petróleo aquí, no exporta. Pero el que vende aquí, lo vende al precio que hay en el exterior. Es decir, que le da lo mismo que se exporte o no se exporte. Está cubierto de todo. Es decir, es un contrato leonino. Un aspecto que no se señala, por parte, por ejemplo, de los que lo defienden, es que si fuera un hecho aislado, uno dice, bueno, le dieron a Chevron un pedacito en un lugar, Dios sabe por qué. Pero como esto implica un giro en la concepción de la política económica, quiere decir que nos introduce en una tentativa de chevronizar la economía argentina. Lo que hoy es privilegio para Chevron, que los demás no tienen, y por eso el leonino, va a ser el privilegio de todo el mundo. De a poquito los mineros, es decir, que todos van a poder llevarse la ganancia, cobrar precios internacionales, es decir, nos sacan un ojo de la cara por la nafta, Esta es la crítica de fondo, digamos, a este esquema. Y por lo tanto, lo que tocamos en otra entrevista, la devaluación de la moneda. El gobierno está aumentando sistemáticamente el precio de la nafta. Quiere decir que la renta que deja el petróleo se queda en manos de las compañías, no queda en manos del Estado, y por lo tanto nos sirve como un instrumento de desarrollo. Este es un aspecto, digamos, muy importante porque nos habla de la política económica futura y todo lo demás. El otro aspecto es el siguiente. La ciudadanía argentina no sabe que la Patagonia argentina está contaminada de petróleo. Porque el petróleo que se saca, ¿cómo se dice?, transcurre, fluye a través de cañerías. Esas cañerías están arruinadas en buena parte de la Patagonia. Y entonces el petróleo que va saliendo por esos agujeros de esas cañerías han empezado hace bastante tiempo a contaminar la superficie de la Patagonia. Ahora esto es peor, porque el método de explotación que se utiliza ahora, que es quebrar una roca con una fuerte presión de agua, puede provocar que la subida del petróleo, también a través de cañerías, contamine todas las napas de agua. Y no es que puede ocurrir eso, sino que precisamente porque ya ha ocurrido, en varios estados de Estados Unidos han tenido que cerrarlos, y en Europa están prohibidos en algunos países, por ejemplo Francia, y en otros por ahora están suspendidos. No se puede aplicar este método llamado de fracturación, o en inglés de fracking. Ahora, tenemos que defender el medio ambiente, porque si destruimos el medio ambiente estamos destruyendo el futuro de todos nosotros. Hay otras energías que se pueden aplicar que no tienen este carácter contaminante. Lo que nos pone de manifiesto al final es lo siguiente. Chevron, las petroleras, los capitalistas van detrás del beneficio y la naturaleza se importa un bledo, más si es la naturaleza de la Argentina. Los trabajadores no vamos detrás de un beneficio particular, queremos simplemente las mejoras de las familias, entonces a nosotros nos interesa, no tenemos urgencia detrás de los beneficios, nos interesa preservar el medio natural, el medio ambiente, la naturaleza, como se dice en general. Entonces la denuncia a la depredación ecológica de la explotación de este tipo de gas que habilita el contrato con Chevron y que ya está efectuando YPF, nosotros lo hacemos nuestra. Bueno, es curioso porque esta pregunta y este interrogante y este desafío, ¿quién lo hace normalmente? El gobierno nacional y popular, que de tan nacional y popular que es, nos dice, si no recurrimos a los yanquis, ¿cómo hacemos para sobrevivir? No es Menem, no es Martínez de Oz, son los nacionales y populares, Cabandier, ay, no puedo vivir sin Chevron. Sin Chevron no hay más gas. Cristina Kirchner, que ahora además se hizo papista, y no podemos sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo que hay que discutir es si a nosotros nos interesa el tipo de explotación que va a hacer Chevron. Porque se trata de un método de producción que en muchos países del mundo se ha revelado extraordinariamente contaminante.
Y no solo contaminante, sino que como anula, o como puedo explicar, debilita la configuración del suelo, es proclive a fenómenos sísmicos. Y en este caso, por ejemplo, estamos cerca de la cordillera y cerca de Chile, donde los terremotos son frecuentes y las ondas sísmicas se expanden por muchísimos kilómetros. ¿Nos conviene esto? Porque hay países que están recurriendo a la energía eólica. Por ejemplo, Alemania ya está produciendo por energía eólica el 30% de la producción, porque después de la crisis nuclear en Japón, ha empezado progresivamente a cerrar usinas nucleares y la ha reemplazado por la energía eólica. Nosotros en materia de energía eólica tenemos un privilegio inusitado, porque esos malditos vientos de la Patagonia, que para quien anduvo alguna vez por ahí sabe que no te dejan vivir, son magníficos para la energía eólica. Somos casi la pampa mundial de la energía eólica y podríamos aprovecharlo. Este es un aspecto del problema. El otro aspecto del problema es el siguiente. Cuando estamos en Repsol y YPF, estaba Repsol en YPF y estaba Eskenazi, se fueron llevando en dividendos alrededor de $5.000 millones al año sin invertir nada. $5.000 millones en 3 años son $15.000 millones. Chevron va a poner 1.200 millones. Es decir, que teníamos para rifar 15.000 millones y ahora el gobierno nacional y popular nos dice que tiene 1.500 millones. Hago esta consideración después de haber hecho la crítica ecológica, porque no quiero dejar libre ningún argumento. No quiero que me digan, inventaste lo de los vientos de la Patagonia para zafarle el bulto a que no tenemos recursos para perder el petróleo. No los tenemos los recursos. Otra cosa más. YPF tiene una larga historia y ya trajo inversiones extranjeras. Hizo contratos. ¿Cuál es el balance? Las empresas extranjeras se llevaron de la Argentina infinitamente más dólares de los que aplicaron para la inversión. Entonces, ¿dónde está nuestro negocio? Te voy a contar algo que nadie sabe. La provincia de Salta es petrolera. Y como es petrolera, el gobierno de la provincia cobra regalías. ¿Qué hace con esas regalías petroleras? Las coloca de garantía de préstamos internacionales. ¿Está claro? Le pide un préstamo afuera y cuando el otro dice, ¿qué me da de garantía? Te doy de garantía las regalías que voy a cobrar por la explotación petrolera. ¿Qué hace con el préstamo? Especulación inmobiliaria. Hace especulación inmobiliaria. En este país se están rematando las regalías petroleras y después viene el gobierno y dice, no hay plata para Chevron. No hay plata para Chevron porque se la están robando, papá. Perdón, no para Chevron, para la explotación que se le quiere encargar a Chevron. Porque se la están regalando. Una última que tampoco sabe nadie. La explotación de este gas no convencional ha tenido un desarrollo extraordinario en los Estados Unidos. Aparentemente Estados Unidos se va a autoabastecer como consecuencia de esto. Chevron, Exxon y otras compañías importantes no tienen nada que ver con este proceso. Han sido pequeñas compañías independientes las que han provocado este boom petrolero. Ahora, Chevron y Exxon, hace aproximadamente unos meses o quizá un año, han descubierto que es una mina de oro. Sin embargo, el Wall Street Journal de esta semana sigue diciendo que en materia de explotación de gas no convencional, Chevron y Exxon son un fracaso. Absolutamente. Entonces no hay argumento de ninguna clase. Es un contrato leonino. ¿Por qué es un contrato leonino? Porque aproximadamente el costo hoy, por ejemplo, de un barril de petróleo que cuesta sacar a la Argentina es de $6. Ese mismo barril en el mercado internacional cuesta 100. Es una enorme renta petrolera. Entonces entregamos la renta petrolera y después decimos que no tenemos plata para explotar el petróleo. Otro tema muy importante. La Patagonia Argentina, desde Neuquén, Chubut, Santa Cruz, está muy contaminada. Y no por Chevron, sino por YPF y por Repsol. Muy contaminada. ¿Por qué? Porque no reparan los tubos por los que pasa el petróleo. Y no los reparan porque les cuesta tiene un costo hacer esa reparación. Entonces la Patagonia está contaminada. Ese es otro tema que tenemos que ver. Conclusión. Tenemos el dinero. La Argentina tiene un Producto Bruto Interno, escuchen bien, el valor agregado en el país, de $450.000 millones. Y tiene una tasa de ahorro
es decir, lo que no consume, del 25%. Es decir, que nosotros como país, todos los años, reunimos como ahorro para invertir 100.000 millones de dólares. Y el gobierno dice que no tenemos plata para invertir aquí o allá. Claro, no la tenemos, porque de la Argentina se fueron 100.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Así funciona el capitalismo, por eso tiene que haber un gobierno de trabajadores. Y un gobierno de trabajadores que va a invertir en energía, va a terminar con el vaciamiento que ha habido y además lo va a hacer con una política democrática, de consulta a todo el mundo, etcétera, que no sea destructiva, ni siquiera dramáticamente agresiva con el medio ambiente. El medio ambiente solo lo defienden los partidos que defienden a los trabajadores, porque los trabajadores, el ser humano, forma parte del medio ambiente. Y en Argentina no se cuida a los trabajadores por accidente de trabajo, no se cuida a los trabajadores por higiene, no se cuida a los que están en trabajo insalubre. Violentan el medio ambiente en su primer gran figura, el trabajador, y después lo violentan en todos los sentidos. Lo violentan porque están detrás de una tasa de beneficio. Invierten para ganar guita rápido. Y si la naturaleza y el obrero son un obstáculo, avasallan a la naturaleza y al obrero. Un partido socialista que coloca al productor de la riqueza como el sujeto de la sociedad no va a avasallar a una ni va a avasallar a la otra. Bueno, la ley de medios ha sido presentada como un hecho revolucionario, pero no tiene la más mínima trascendencia desde el punto de vista del ordenamiento de los medios de comunicación. A través de otras formas, en el pasado, el Estado buscaba regular los medios privados con algunos medios públicos. La ley de medios garantiza el derecho a la información y el derecho a la opinión a las empresas, no a los periodistas, no a los trabajadores. Les reparte el espectro y reserva una parte para el Estado. De la parte del espectro que reserva para la parte privada, busca tener allí a los sectores privados afines al gobierno. Y en la parte pública los utiliza para sostener este sistema político, que es un sistema político capitalista. No innova en lo más mínimo. En donde podría haber innovado algo es en el tercer sector, donde están las radios, televisiones comunitarias, etc. Pero no les da ninguna clase de apoyo económico para que lo hagan, y para colmo de males les pidió creo que 100.000 pesos para comprar una hoja para licitación. Yo he ido a algunos canales comunitarios que cumplieron todos los requisitos, pero como no comulgan con el gobierno no les dio, digamos, esa autorización. De manera que la ley de medios como un factor de liberalización, etc., no. Le voy a decir lo que nosotros proponemos y nos van a entender mejor. El conjunto del aparato físico de los medios de comunicación tiene que ser público. Y la gestión de ese medio que físicamente, su estructura, es pública, la gestión tiene que estar en manos de los trabajadores, tiene que estar en manos de la cultura, tiene que estar en manos del deporte, tiene que estar en manos de los artistas, tiene que estar en manos de todos los que crean la riqueza espiritual y la riqueza informativa, y tiene que proteger al periodista en la libertad de opinión. Porque nosotros somos muy partidarios de que las comisiones internas de las empresas periodísticas tengan derecho, en el medio que trabaja, a fijar su propia posición editorial. Hoy, en este momento, en el cuadro actual, más allá de eso, somos partidarios de repartir la capacidad de transmitir las ideas al conjunto de la población trabajadora, a la cultura, el periodismo, la ciencia, el arte. Es decir, eliminar el monopolio capitalista de los medios que procura, por un lado, un beneficio privado y, por otro lado, sostener un sistema de explotación económica y social. Esa es nuestra posición. La ley medio va en esa dirección de ninguna manera. Es un hecho realmente intrascendente.
La British Petroleum armó un derrame de petróleo absolutamente descomunal en el Golfo de México hace unos años, hace pocos años, pero absolutamente descomunal. ¿En qué estado está la investigación? La investigación está en la fase final y ha llegado a una conclusión contundente, pero realmente contundente, y espero que Prensa Obrera, el periódico del Partido Obrero, difunda este material. La justicia norteamericana acusa a la British Petroleum de jamás haber tomado una sola medida de preparación técnica, personal o de cualquier naturaleza para la eventualidad de una filtración de sus caños en una explotación de mar profundo. Es decir, todo el proceso extractivo del capitalismo es un proceso donde, para rescatar el beneficio, es una irresponsabilidad absolutamente extrema. En el Golfo de México, la British Petroleum no tenía previsto el interruptor de la luz que usted tiene previsto en su casa. Así se agujereara un poquito. ¿Qué vamos a opinar entonces de la destrucción de hielos en las montañas, de las cuales descienden a veces los principales ríos del país? Estamos en contra, es una metodología completamente irresponsable desde cualquier punto de vista civilizatorio que se la considere, porque muchos la justifican diciendo: ¿y vos cómo hablás con tu BlackBerry por teléfono si no fuera por esto y lo otro? Desde cualquier punto de vista, porque la destrucción de grandes factores naturales tiene un costo tremendo y no hacen falta esos métodos de producción para la construcción de ningún BlackBerry, me refiero en términos absolutos. El mineraloducto que lleva los minerales de la mina de la Lumbrera en Catamarca a Tucumán está pinchado por todos lados y por lo tanto ha contaminado todos los ríos. Yo he estado ahí, he estado en Belén, me acuerdo de una ciudad antes de Belén, Londres, los caminos destruidos. Esta gente no ha reparado ni siquiera la destrucción de caminos provocada por el tránsito de sus propios camiones cargados. Estamos totalmente en contra. Ahora, la respuesta positiva es la planificación de la economía. ¿Cuáles son las necesidades discutidas democráticamente y cuáles son los medios con los cuales vamos a alcanzar esas necesidades? Y esos medios y esas necesidades tienen que estar conformes con que con el futuro de esa producción. No puede ser un método de destrucción y después no queda nada. Ahora se retira la lumbrera, se terminó, no hay más cobre, ya lo sacó todo, que queda un terreno puramente desierto. Eso también forma parte del daño social y productivo que los partidarios de la minería a cielo abierto no quieren reconocer. Son 120.000, y esto ya es bastante más que el 20%. Otra cosa más son los intereses. El 20% es el capital que se debe del PBI, 90.000 millones de dólares es el capital que se debe, pero ese capital tiene encerrado un interés, es muchísimo más que eso. Pero lo más grave de todo es que es una deuda usuraria. ¿Es usuraria por qué? En primer lugar, es una deuda de 50 años. ¿Quién tiene una misma deuda durante 50 años? Aquel que nunca la pudo pagar y que el usurario se la fue aumentando al cobrar, al transformar los intereses en nueva deuda y sobre esa nueva deuda pagar intereses que luego no se pagaban porque no había condiciones de pagarlo. Se contraía una nueva deuda sobre esos intereses y nuevos intereses. Eso en la justicia, en el derecho internacional, también en el derecho nacional, eso se llama usura. La deuda argentina es usuraria. Y el último punto es una deuda de 50 años, de un país que declina constantemente. Está anunciando que no la va a pagar. Y efectivamente el primero que no está pagando la deuda es el gobierno, porque cuando vencen los bonos que tiene el ANSES, los renueva y piensa renovarlo hasta el siglo de los siglos. Es decir, que no lo va a pagar absolutamente nunca. Se ha pagado la deuda externa en una determinada proporción a costa de confiscar el ingreso de los jubilados. Ahora, cuando el gobierno dice que el 20%
de la deuda pública, que el 20% es deuda externa, deuda a los acreedores internacionales, debo aclararles que miente, porque hay una deuda que no la computan acá, que es el cupón del PBI. Es un premio que se le dio a los acreedores internacionales que ingresaron a la renegociación de deuda que se hizo en el año 2005. El monto total que hay que pagar por cupón de PBI es de 40.000 millones de dólares. Ya se han pagado diversas cuotas, pero aún así queda por delante cerca de 25.000 a 30.000 millones de dólares, sumado a los 90.000 que le dije antes. Bueno, toda crisis es un momento de ruptura de la organización social existente y en el caso del capitalismo plantea una cuestión insoslayable. ¿Quién va a ser expropiado como consecuencia de esta crisis? Si van a ser expropiados los trabajadores, de su salario, de su conquista, de sus derechos, de sus jubilaciones y, por qué no, de sus viviendas, como ha ocurrido en la mayor parte de los países que han sufrido esta crisis, o al revés, los trabajadores se defienden de la tentativa confiscatoria del capital, confiscando el capitalismo, haciéndole pagar al capital las consecuencias de su propia crisis, que no puede ser otra que la nacionalización de los grandes monopolios y de los grandes capitales. La crisis es un momento de ruptura decisiva de la sociedad y los trabajadores están obligados a emprender su lucha contra el capitalismo y a transformarla, porque de lo contrario ellos serán sus principales víctimas. Esto lo vemos en todos los países del mundo: caída de salarios, desempleo masivo del orden del 30%, pérdida de derechos en materia de salud y de educación, un estado de miseria social fenomenal, que ha servido para demostrar que los supuestos avances que las masas trabajadoras habían tenido en los capitalistas desarrollados se esfuman como consecuencia de la crisis y del retroceso y de la barbarie del capitalismo. Estas crisis enseñan que la lucha de los trabajadores para terminar con la miseria social y para terminar con la posibilidad de la confiscación económica permanente que representa el capital es la lucha por el socialismo. En primer lugar, quiero aclarar que tenemos que diferenciar la deuda externa de la deuda pública en general. La deuda pública en general, bajo el gobierno kirchnerista, ha aumentado considerablemente y es hoy de unos 220.000 millones de dólares. 220.000 millones de dólares. La deuda externa se ha reducido relativamente al Producto Bruto y según el gobierno hoy es del 20%. Para el gobierno, que una deuda externa sea del 20% es un hecho menor. El 20%, de acuerdo a lo que le dije a ustedes, de que el Producto Bruto es 450.000, son 90.000 millones de dólares. Suena bajito el porcentaje, 90.000 millones de dólares es un frangote de dinero. ¿Cómo bajó el gobierno la deuda externa al 20% del PBI? Lo bajó recurriendo a los dólares acumulados por la ANSES y por el Banco Central. Es decir, que le pagó al subsidio internacional y le enchufó la deuda a organismos internos. Y dice que no tiene ninguna importancia porque es una deuda interna del Estado. No es una deuda interna del Estado. La ANSES no es del Estado. La ANSES es de los jubilados. La ANSES es de los trabajadores que aportan a la caja de jubilaciones. Si el gobierno dice que no tiene la menor importancia porque es una deuda intraestado,